Bienvenidos al segundo webinar sobre predicción, herramientas para la toma de decisiones. Mi nombre es Lina Marcela Nao Peña, soy estadística de la Universidad del Valle y Data Scientist de Clip Consulting. Clip Consulting es una empresa consultora en inteligencia de negocios, el manejo de información y uso de las herramientas analíticas para la toma de decisiones. El objetivo de este ciclo de conferencia es poder brindarles una ayuda a los empresarios a entender la importancia del adecuado uso de sus datos y del tipo de analítica que pueden usar al interior de sus compañías para facilitar el proceso de toma de decisiones y optimizar de esta forma toda la planificación y estrategias que se tomen alrededor de la compañía. En este caso, entonces, hablaremos un poco sobre las herramientas de predicción y nos desenvolveremos en un mundo contextual y conceptual sobre la predicción. Entonces, vamos a dar inicio. Por favor, cualquier duda, inquietud o sugerencia que vayan teniendo la van escribiendo y vamos al final a resolver dudas. Iniciaremos de esta forma el webinar sobre predicción, herramientas para la toma de decisiones. El término no tiene nada que ver entonces con la acción de frotar una bola de cristal o ir a un oráculo o visitar una pitonisa como comúnmente se piensa. Realmente la idea o la definición de predicción es que es una ciencia pronosticar acontecimientos futuros o poder anticipar un hecho respecto a la ocurrencia del mismo. De esta forma nos adelantamos al futuro basándonos solamente en la intuición vista desde la formación o experiencia del usuario, como por ejemplo cuando salimos y sentimos ese sol de lluvia que pronosticamos que va a llover, o basándonos en diferentes variables más técnicas que nos permiten predecir las probabilidades de que se visualice un pronóstico. Podemos entonces de esta forma definir algunos ejemplos comunes, como podría ser las proyecciones de ventas o el pronóstico de ganancias mensuales. Predecir posibles mercados también de un foco comercial a donde apuntar. Esto en cuestión de pronto al consumo, recompra, conductas y costumbres de compra. También podemos utilizar este término en el área de producción y sector industrial, predecir el uso y la compra de insumos de materia prima, y entre otras áreas organizacionales a las cuales la predicción puede impactar. Es por ello que la obtención de datos de calidad es sumamente importante, porque ya que permite estimar una proyección hacia el futuro con algún tipo de modelo matemático, contemplando un foco subjetivo y a la vez intuitivo que involucra la incertidumbre del futuro. Ahora, si nos enfocamos un poco para qué poder predecir y en qué nos ayudaría, entonces miremos un poquito un ejemplo, aterricemos el para qué. Las predicciones de esta forma entonces nos permiten prever aludiendo al mero acto de anticipar el futuro junto a una acción adicional para tratar de que ese futuro probable no se materialice o en su defecto se potencialice. Y al momento de la ocurrencia, poder estar prevenidos para minimizar o evitar estos acontecimientos o sus consecuencias que nos pueden afectar. Entonces vamos a ver un ejemplo que pudimos haber utilizado en la predicción. Esto se presenta como un accidente de navegación que todos conocemos a través de una muy famosa película, la noche del 14 de abril de 1912, tras el choque con un iceberg. Se produce el hundimiento del Titanic, el mayor barco del mundo en el momento de su terminación. En el accidente mueren 1.514 de las 2.223 personas que iban a bordo, convirtiendo esta tragedia en uno de los naufragios con más víctimas en tiempos de paz. Sin embargo, este evento era muy posible preverlo y tomar decisiones correctivas que minimicen el riesgo de muerte de las personas. Ahora, si podemos contextualizar ese para qué utilizar la herramienta de predicción en un contexto un poco más empresarial, podemos ver o definir que pueden jugar un papel decisivo a la hora de optimizar la toma de decisiones y minimizar los riesgos cuando se dan en condiciones dinámicas. ¿Esto cuándo ocurre? Por ejemplo, en la predicción de riesgos de créditos como anomalías dentro de datos o predecir la retención de empleados al interior de una compañía. También un ejemplo que podemos aterrizar el concepto de predicción es mejorar el conocimiento del cliente y obtener la capacidad de poder predecir sus acciones futuras, como la posibilidad de rotación o abandono de algún cliente. También podemos aumentar la consistencia en los procesos de los negocios, muy importante para las empresas hoy en día, y con ello la satisfacción de los clientes, que es, digamos,
el donde se tiene que apuntar todas las fuerzas. También podemos simplificar las reglas de negocio y al mismo tiempo multiplicar la efectividad de la compañía, reduciendo costos, incrementando beneficios, reduciendo recursos y al personal, y también utilizando el personal para implementar estrategias empresariales que estén de acuerdo a la planificación. Por último, si lo vemos desde un lado competitivo, podemos potenciar el lado competitivo de la empresa. Actualmente la predicción y la toma de decisiones oportunas es la llave para el éxito. Las predicciones de esta forma entonces son la clave para poder, mediante un esfuerzo analítico, detectar oportunidades de inversión, conocer la previsión de venta o la cuota de mercado. También juega un papel importantísimo a la hora de identificar los riesgos asociados a los productos existentes o los que pueden derivarse de la implementación de una determinada estrategia empresarial en el futuro. Ahora, nos parece muy importante que tengamos como un proceso, unos pasos, una secuencia lógica que nos permita, digamos, saber qué podemos hacer y cómo podemos hacer para tomar mejores decisiones a través de la predicción. Estas etapas de alguna manera enmarcan unas pautas, una secuencia de pasos que le enmarcan la fiabilidad del proceso de predicción. Entonces, la primera es el para qué. Se inicia definiendo la finalidad de realizar la predicción. La segunda viene involucrando el qué. ¿Qué vamos a definir? ¿Cuál es la variable de interés? Seleccionando y teniendo muy claro qué es lo que pretendemos predecir. El tercero va más fijado hacia el horizonte. Por lo tanto, es el cuándo. Esto nos define si es posible involucrar el tiempo, por lo menos trabajando con datos históricos de alguna compañía, lo que proyecta el pronóstico a un corto, mediano y largo plazo que permite definir el camino a seguir respecto al modelo seleccionado. El cuarto paso, que es muy importante, es la recolección de la información pertinente y definida, evitando cualquier tipo de errores que se puedan surgir en este marco de recolección. Esta es la fase de insumo principal del modelo, por lo tanto la calidad se va a ver sumamente afectado en esta parte. Es decir, que tenemos que mitigar o tratar de tener mucho cuidado para que los datos sean lo más veraces posibles. La quinta es el cómo, que es supremamente importante porque en esta parte se define y se selecciona el modelo que será utilizado para realizar la predicción bajo la estructura de la información que recolectamos previamente. El sexto ya es realizar la predicción bajo el modelo y los datos recolectados. Y por último, y no menos importante, es cerrar y completar todo el ciclo brindando propiedades de fiabilidad al proceso a través de validación e implementación de resultados. Entonces, hablemos un poquito sobre consideraciones que debemos tener en cuenta para poder predecir. La primera es que las predicciones jamás, nunca son perfectas. No podemos recopilar todas las variables de un modelo de predicción para que este modelo matemático sea perfecto, debido a que hay muchas variables en el entorno que nos afectan y que no son posibles medirlas, y sería un proceso demasiado extenso y costoso. Además, la mayoría de las técnicas de predicción involucran la estabilidad en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto mayor es la variabilidad o volatilidad de incertidumbre, las técnicas se van a resentir, es decir, que van a dejar de ser precisas en sus resultados. Por otro lado, ¿qué consideración debemos tener muy en cuenta? Existen diversos modelos que permiten realizar la predicción esperada. Es por eso que se debe definir la estructura de los datos que son el principal activo y a la luz de esta, involucrar el modelo que me brinde la mayor precisión y ajuste con la realidad. Es aquí donde es importante tener muy en cuenta que una base de datos debe ser consistente, evitando errores comúnmente como por lo menos las celdas vacías o los errores de digitación. Nos gustó mucho una frase y se las queremos compartir. El producir pronósticos es relativamente fácil. Al producir pronósticos que acierten con frecuencia es difícil. Sin embargo, producir pronósticos que acierten siempre es imposible. Ahora, vamos a ver un poquito de las tipologías o las clasificaciones de estos modelos de predicción. El primero es el cuantitativo. Estos son los modelos basados en variables cuantitativas, como su nombre lo dice, que emplean modelos matemáticos utilizando datos históricos o variables causales. Si queremos hacer relación, pues con algún tipo de modelo de regresión. Mientras que estos modelos se utilizan cuando hay situaciones estables, es decir, cuando se cuenta con información histórica
o variables correlacionadas con el evento de interés. Estos métodos obligatoriamente requieren de métodos matemáticos, ya que estamos trabajando con números. Mientras que en el caso cuantitativo, que es el segundo, son las variables que emplean modelos e incorporan como la intuición, las emociones, la experiencia del investigador y los sistemas de valores de personas que toman la decisión. Hay que tener muy en cuenta que estos modelos cuantitativos van a ser imprescindibles cuando no se cuenta con mucha información y la situación no es clara, no podemos definirla a ciencia cierta. Por lo tanto, vamos a tener que echar mano a la experiencia, a nuestro personal o a diferentes personas que nos puedan involucrar su intuición y su experticia. Estos son los métodos que normalmente se emplean de forma complementaria, aprovechando las ventajas de ambos mundos. Ahora, vamos a enfocarnos un poco en los modelos o en las técnicas, más bien, en los modelos y técnicas en el ámbito cuantitativo. Cuando hablamos de estos modelos, estamos pensando subjetivamente o por detrás en modelos matemáticos. Encontramos dos tipos muy comunes. El primero es el unidimensional, que son las técnicas que cuentan con una sola variable. Estas metodologías se enfocan en patrones o en sus respectivos cambios o alineamientos. Por lo menos, tenemos un ejemplo muy común que son las series de tiempo, ya que se basan en el comportamiento del pasado que de alguna forma van a afectar el futuro, usando como única variable el tiempo y pues pueden ser vistos como datos históricos. Esto lo podemos ver reflejado empresarialmente en las ventas en función del tiempo o en el número de pasajeros de aerolíneas internacionales también en función del tiempo. Pasando un poquito a las multidimensionales, estas son las técnicas causales, que buscan variables correlacionadas con el evento de interés. Está basada en la construcción de una fórmula matemática o expresión que sintetiza las relaciones existentes entre las variables a predecir. Un ejemplo que podemos ver en la vida real de estos modelos son un modelo de regresión para las ventas en un mes determinado de un producto específico. O también podemos irnos al sector ambiental, donde podemos recrear un pronóstico de la cantidad de ozono presente en el ambiente dado la variabilidad, las variables de radiación solar y humedad. Estos modelos son aplicados en diversos campos, desde la ingeniería hasta la psicología, razón por la cual todos tenemos que tener el interés en estos modelos. Ahora vamos a llevar a cabo un modelo práctico utilizando una base de datos y dos plataformas que estamos contemplando. En este caso, podemos ver que en la actualidad el sector de producción de piña se ha convertido en un foco de oportunidad para el sector agricultor en Colombia, con una gran participación porcentual en la economía del país. Es por ello que, basado en la batería de aplicaciones de nuestra plataforma Datos Frescos, como medio de visualización de información interactiva, nos permite que a través de una base de datos sobre la cadena productiva de la piña, enfocada principalmente en las exportaciones, con variables cuantitativas y cualitativas como las que hemos estudiado anteriormente, vamos a resaltar las características más importantes de esta base de datos, como son la cantidad de unidades exportadas, el valor en miles de dólares, el valor en miles de pesos y la cantidad o el volumen que puede tener una canasta de estas que se está exportando. Entonces, de esta forma, vamos a utilizar una herramienta que es un software muy utilizado en el mundo de la predicción. Se llama ERE. Es un software para el análisis estadístico que cuenta con una vasta variedad de métodos que incluyen desde los modelos lineales, pasando por series de tiempo, hasta permitir la programación de árboles de decisión y redes neuronales. Cuenta con un lenguaje de programación diseñado para el análisis estadístico y la manipulación de información proyectada para la toma de decisiones que debe visualizar los datos. Este software cuenta con una gran capacidad gráfica, ¿no? Y es de suma relevancia el hecho de que es un software libre, es decir, que es gratuito y lo podemos descargar desde su página oficial. R es uno de los lenguajes más utilizados en investigaciones por la comunidad estadística, siendo además muy popular en el campo de la predicción, como lo habíamos hablado anteriormente. Fue desarrollado en el Departamento de Estadística de la Universidad de Oakland en 1993, esto a modo de como de brindarles un dato curioso. Ahora, como pueden ver en pantalla, nosotros cargamos la base de datos. La base de datos cuenta con
la podemos visualizar a través de comandos o patrones, y en R lo que hacemos es programar lo que queremos hacer. Lo primero que hacemos es cargar la base de datos, visualizarla y ver cuáles pueden ser los posibles errores que existan al interior. Esto a través de descriptivas y haciendo un análisis exploratorio de la información. Posteriormente, pasamos a hacer un gráfico de correlaciones. ¿Esto para qué? Si nosotros tenemos muchas variables, necesitamos saber, primero, cuáles son las que tienen mayor correlación con el evento de interés. En este caso, ¿cuál es el evento que nos interesa llegar a pronosticar o a predecir? Será el valor en miles de pesos que me cuesta esta exportación. Entonces podemos ver en pantalla, buscamos la variable valor en miles de pesos, que es la segunda fila, y miramos cuáles son los píxeles que presentan mayor color, ¿no? ¿Esto qué me quiere decir? Que son los que están más correlacionados con esa variable que a mí me interesa predecir. ¿Para qué los vamos a utilizar o a estudiar? Porque vamos a hacer un modelo a la luz de estas variables que tienen la correlación más alta con mi evento de interés. Ahora, vamos a seguir estudiando la estructura de los datos. ¿Esto para qué? Me permite saber cuál va a ser el modelo que voy a utilizar, porque es de suma importancia tener un modelo que me dé la confiabilidad de lo que yo estoy modelando está correcto y que mis predicciones son precisas y consistentes. Entonces, por eso es que necesitamos estudiar la estructura de las variables que tienen la correlación con el evento de interés. Como podemos ver, aquí tenemos un gráfico de dispersión. En el eje Y encontramos nuestra variable de interés y en el eje X contamos las variables que vimos anteriormente que tienen como la mayor correlación con el evento de interés. Estas son la cantidad de unidades, ¿cierto? El volumen en toneladas y el valor en miles de dólares. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver que la cantidad en unidades y el volumen en toneladas nos están representando la misma información e intuitivamente podemos darnos cuenta de que esto tan solamente es un cambio como de la escala de medición. Por lo tanto, me van a explicar absolutamente la misma información. Y podemos también ver que el valor en miles de dólares tiene mucha relación con la variable que a mí me interesa predecir, que es el valor en miles de pesos, ya que tan solo es una transformación de escala, ¿no? Entonces es por eso que decidimos construir un modelo. El modelo va a quedar en términos de esta forma, va a quedar en términos o de la cantidad o del volumen, y va a ser un modelo simple. ¿Listo? Ahorita pasaremos entonces a ver cuál fue el modelo que nos arrojó utilizando la herramienta. Mientras tanto, entonces les cuento, también utilizamos otra herramienta que ha sido muy hablada en los últimos tiempos y es Alteryx. Este es un software que permite de forma intuitiva el tratamiento, la integración y el análisis avanzado de los datos. Esta es una plataforma destinada para empresas innovadoras que utilizan el poder de los datos para entender el medio o entorno en el que se están moviendo y de esta forma reescribir el futuro de su negocio. Listo. Entonces en pantalla pueden ver como la visualización del programa Alteryx. Está basado en herramientas y lo bueno de este programa es que cada herramienta está prediseñada a la luz de R, que es el programa que vimos anteriormente. Ella solamente es coger las herramientas, tener como una secuencia de pasos lógicos muy bien preestablecida y arrastrar las herramientas permitiendo como una conexión entre todas ellas que me permita generar un modelo. ¿Esto qué quita o qué nos ayuda? ¿Qué optimiza? Realmente sabemos que la programación para todas las personas no es muy fácil, ¿no? Este programa o este software nos permite quitar ese problema, la programación. Ahora, seguimos la misma secuencia lógica que utilizamos en R. Primero estudiamos un poco, hacemos una limpieza de los datos, seleccionamos variables, hacemos un análisis de correlación, miramos la estructura de los datos a través de un scatter-plot o como lo llamamos, un análisis de dispersión, ¿no? Una gráfica de dispersión. Para de esta forma culminar con una regresión lineal, dada la estructura de los datos, ¿no? Porque pudimos ver en R que a medida de que una variable incrementa, la otra sigue incrementando, teniendo un comportamiento lineal.
Entonces acá podemos ver un poquito de los resultados que nos arroja Alteryx. Él nos arroja digamos, los coeficientes que acompañan este modelo lineal, además de decirme pues si son significativos en el modelo que estamos construyendo. También nos arrojan unas medidas de bondad y ajuste como son el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, ¿no? Podemos ver de esta forma que el modelo está logrando predecir el 61% de la variabilidad que contempla la base de datos. Este es un buen modelo, a grosso modo. De esta forma entonces pasaremos a visualizar el R y el Alteryx como para que puedan interactuar un poquito a través de este webinar con la herramienta y la plataforma. Bueno, en pantalla van a visualizar la herramienta R, ya que consta pues de programación netamente, son algoritmos diseñados y son implantados por la persona que pues la está utilizando. Acá arriba podemos ver como toda la estructura de lo que hablábamos en el webinar y acá vemos los resultados que nos arrojó el R. Él nos arroja, podemos hacer ANOVAs, que es un análisis de varianza, podemos hacer modelos a través del comando LM y vemos que aquí están también los coeficientes, el R cuadrado ajustado y el R que también nos muestra el Alteryx. Acá también vamos a visualizar el Alteryx. Mientras que podemos visualizar el Alteryx, les cuento que la otra semana los invitamos mejor a que estén muy pendientes de nuestras redes, ya que vamos a también a hablar un poquito en un webinar futuro sobre lo que es inteligencia artificial que está impactando el mundo y pues poder generar como un conocimiento a través del webinar. Entonces acá en pantalla logran ver ya el Alteryx, logran ver que nos podemos parar en las herramientas y de esta forma pues él nos muestra las visualizaciones o los resultados que pues logramos hablar anteriormente, ¿no? Listo. Con esto entonces damos por finalizado el webinar. Esperamos pues que esto les haya brindado algún conocimiento y alguna aclaración y puedan ver como la importancia de esto en la toma de decisiones. Queremos cerrar de esta forma diciendo que en la actualidad, bajo la enorme cantidad de datos producidos diariamente, con información significativa de los diversos procesos al interior de una compañía, se encuentra la gran virtud de recabar y encontrar un potencial oculto en los datos. Los modelos predictivos crean la mayor oportunidad de mejora y triunfo empresarial, permitiendo la optimización y planeación adecuada para crecer. Tener metas claras permite concentrar los esfuerzos y masificar las posibilidades de éxito. Esto es posible con el tratamiento de la información y creando la vinculación de esta forma hacia el futuro. En pantalla encuentran nuestras páginas y pues les agradecemos por la participación.